Señor. Nos podemos sentar. Les voy a pedir a los músicos que ahora cuando se sientan repártanse, así hacemos todo homogéneo. Me gustaría que pudiéramos hablar hoy acerca de servicio a Dios. Le puse un título a la palabra y es el precio de servir. Y pensando, ¿no es cierto?, en este sermón, no podía ni más ni menos que recordar cuando comencé a servir a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de cómo empezaron? Usted sabe que, así como mi conversión fue muy particular, los primeros pasos en el servicio a Dios en mi vida también fueron muy, pero muy particulares, ¿no? De hecho, no sabía lo que era el servicio a Dios. No sabía lo que era el liderazgo. Un montón de cosas que no tenía la más regalada idea de lo que significaban, pero sí sabía que adentro mío tenía una necesidad tan grande de poder hacer algo por mi Señor, que sin tener el conocimiento, sin tener todo lo que había que tener para servir, comencé a hacer lo que podía hacer. Entonces por ahí iba caminando en la calle y veía personas, ¿no es cierto?, que tenían necesidad y me daba vergüenza darles plata, ¿no? Entonces me les adelantaba a ellos, no sabía nada, tenía días de convertido. Y por ahí tiraba un billete a propósito del bolsillo, entonces agarraba después la persona, lo agarraba eso. Después me di cuenta que no estaba bien, porque gastaban eso en cualquier cosa y le estaba enseñando mal lo que estaba haciendo. Pero yo tenía necesidad de hacer algo. Me acuerdo que iba caminando por las calles y por ahí chicos, ¿no?, que estaban metidos ahí en la droga y estaban sentados en la vereda. Y le decía, bueno, chicos, yo lo conocí a Dios, no sabía cómo hacer para decirlo. Yo lo conocí a Dios, ustedes necesitan conocerlo a Dios. Y ellos pensaban que yo les iba a dar plata, entonces me llevaban a la casa y ahí en la casa, ¿no es cierto?, orábamos. Y una vez pasó algo tremendo. Nos agarramos todos de la mano y empezamos a orar. Y usted sabe que en el lugar habría como 5 o 6 ventanas, se abrieron y se cerraron las ventanas de golpe. Y yo no sabía, no entendía nada, yo pensaba que era una corriente de aire. Y se empezaban a mirar entre ellos, ¿no es cierto? Y decía, ¿le decimos? Y bueno, le decimos. Y resulta que estaban metidos en una religión rara, estaban metidos en cosas pesadas, raras. Yo era muy, muy ingenuo, no tenía idea de nada, pero las cosas pasaban. ¿Por qué razón? Porque estábamos sirviendo a Dios, porque estaba dándole a Él lo que realmente le pertenecía. Luego, al poco tiempo del seminario, ¿no es cierto?, me permitieron pastorear una obra muy sencilla, muy humilde, una obra que no quería ir nadie a ese lugar, porque estaba retirado, no tenía luz, no tenía agua, y me acompañaron personas, ¿no? Y yo, aunque fui al seminario, yo me había formado de una manera distinta. El Espíritu Santo trabajó mucho en mi vida. De hecho, puedo decir, por eso acentuamos tanto el discipulado en la iglesia. Yo no tuve un discipulado fuerte, no tuve discipulado, pero sí aprendí a escuchar al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo me discipulaba, trabajaba conmigo en ese momento. Por eso hoy por hoy a la iglesia discipulado no le falta. ¿Por qué razón? Porque yo lo aprendí, lo necesitaba en ese momento. Y hoy es de la manera en la que formamos la iglesia, en lo cual cada uno de ustedes se va formando. Y me acuerdo en ese momento que yo, siendo muy jovencito, no empiezo ni siquiera, todavía no había terminado el instituto, y el pastor me lleva, ¿no?, a la congregación y me presenta, bueno, este es el futuro pastor, una criatura. Y me permite que otras personas me den una mano, una persona de mi edad, que sería de mi edad ahora, en ese momento, y otra persona mayor también que ayudaba con los chicos en la escuela dominical.
Y yo veía que cada uno iba para cualquier lado, ¿no es cierto? Pero tampoco me animaba a decirles cosas, porque yo todavía no sabía lo que era pastorear. Yo estaba sirviendo a Dios, yo lo único que quería hacer era lo que Dios me había llamado a hacer. Y le digo en un momento a esta persona, mirá, yo necesitaría que vos me ayudes de otra manera, no predicando. Él predicaba y cantaba. Digo, yo necesitaría que me des una mano de otra manera, ¿no es cierto? Ah, no, yo vengo acá nada más que a predicar y a cantar. Ah, bueno. Hablo con el maestro de escuela dominical, le digo, mirá, tendríamos que hacer una cosa con los chicos. Ah, no, a mí nadie me dice lo que tengo que hacer, yo sé más o menos lo que tengo que hacer, yo lo hago. Y digo, Señor, ¿cómo se hace todo esto? ¿Cómo se trabaja para servirte a vos de la manera correcta? Bueno, y le digo, bueno, muchachos, mire, acá gente que predica hay, o sea, podemos predicar. Para trabajar con los chicos tenemos que hacer otra cosa completamente distinta. Bueno, ya la otra semana no vino más nadie, ¿no? Yo entendía otra cosa por servir a Dios. Y qué importante que es que cada uno de nosotros podamos entender verdaderamente lo que significa el servicio y el precio del servicio. Hoy por hoy, culturalmente, tanto por la cultura contemporánea como la cultura de iglesia, es como que servir a Dios nos lleva a nosotros a hacer algo gratificante dentro de la congregación, que nos dé un cierto reconocimiento y que a su vez también nos dé placer. Desde ese lado, a veces tenemos la concepción de lo que es el servicio a Dios. Y la realidad es que no siempre es eso. Cuando Jesús habla a sus discípulos acerca del servicio, le está abriendo, ¿no es cierto?, un abanico muy grande y le está contando todo lo que el servicio abarca. Pero los discípulos estaban tan enfocados en ocupar un lugar determinado que no hicieron caso a todas las cosas que Jesús les hablaba de lo que el servicio significaba. Jesús mismo, ¿no?, lavó los pies de sus discípulos diciéndole, si yo que soy el maestro hago esto, ustedes van a tener que hacer lo mismo. En este mundo van a tener aflicción, van a sufrir. Si a mí me persiguen, a ustedes también los van a... Y ellos, sí, pero ellos querían ocupar un lugar, ¿viste? Y el Señor les estaba hablando y no entendieron nada de lo que les estaba diciendo, hasta después. Y a veces pasa eso también en nuestra vida. Nosotros en la iglesia queremos ocupar un lugar, queremos desarrollar un servicio que nos permita, de alguna manera, ser reconocidos, ¿no? Aunque no lo digamos, pero en lo profundo de nuestro corazón está eso. Y la realidad es que ninguno de nosotros necesitamos un cargo para servir. Yo no tuve cargo hasta que fui pastor. No tuve cargo de nada. Y antes de ser pastor, servía, y servía sobre todo no adentro de la iglesia solamente, afuera, mucho más de que si yo tuviera algún tipo de cargo. Yo le agarraba a todos los chicos, al presidente de jóvenes, me los llevaba en el auto endemoniado, como tuviera, y se los metía todo en la casa. Una vez me dijo, no me traiga más, pide a la casa, ¿no? Yo iba y les llevaba a todos, ¿no? Iba y predicaba, hablaba, no me tenían que mandar a predicar, no me tenían que mandar a hacer evangelismo en la calle, no tenía que ocupar, lo hacía porque lo necesitaba, si no explotaba. Y la realidad es que el servicio verdadero al Señor tiene un precio. ¿Cuántos quieren servir de verdad a Dios? Bueno, el servicio verdadero trae sufrimiento. El sufrimiento del servicio no es meritorio. No es que yo sufro, me gano el derecho a... No. El servicio verdadero es sufrimiento, ¿por qué? Porque es la consecuencia de trabajar con personas que necesitan crecer. ¿O acaso los papás no han sufrido por sus hijos? ¿O no sufren por sus hijos? Por supuesto que sí. ¿Por qué razón? Porque mientras el joven va creciendo, se va desarrollando, se va estableciendo, sufrís los errores, sufrís las malas contestaciones, sufrís un montón de cosas en el camino. Cuando vos servís a Dios,
Cuando vos servís a las personas, sufrís de la misma manera. De hecho, el apóstol Pablo, una madre sabe perfectamente lo que sufre cuando da a luz un hijo, y ese sufrimiento es grande. Pablo dice, vuelvo a sufrir de nuevo por ustedes hasta que Cristo sea formado, por los corintios, ¿no es cierto? Él los da a luz de alguna manera espiritualmente, pero después se van para cualquier lado, otro dolor de parto más hasta que los trae de nuevo a Cristo, y todo eso es sufrimiento. ¿Por qué? Porque tratamos cuando servimos a Dios con corazones caídos. Entonces nos vamos dando cuenta que es mucho más que una actividad. Servir a Dios tiene que ver con amor al semejante y tiene que ver con dedicación al semejante, que no necesariamente necesito un cargo para hacer eso. Dedicarme al otro, dedicarme al que lo está necesitando, eso es un servicio verdadero. Por supuesto que dentro del cuerpo de Cristo tenemos que organizarnos después un poquito para no cruzarnos entre nosotros y todo, pero qué importante que es que podamos tener en conciencia cuál es el servicio verdadero. Vamos a sufrir si servimos a Cristo, pero les vuelvo a repetir, el servicio no es el sufrimiento no es meritorio. Lo que sí es meritorio es la perseverancia en el servicio. Y la perseverancia en el servicio junto con el sufrimiento, me dice el proverbio que fiel es la herida del que ama. Entonces es un sufrimiento por amor. No es un sufrimiento, ¿no es cierto?, como dije anteriormente, meritorio, por medio del cual me voy a ganar algo, sino mientras persevero en servir a Dios, en amar a mi semejante, en ayudarlo a crecer, voy a sufrir sus altos y bajos porque lo amo. Cuando esto está presente, yo puedo captar el verdadero sentido del servicio. ¿Qué pasa cuando viene un misionero que está en los lugares cerrados, que tienen que cortar una hoja de la Biblia y la memorizan porque no lo... ¿Qué te pasa a vos? ¿No te pasa que te despierta? ¿No te pasa que te pone en un sentido de la realidad? Creo que muchos deben de haber visto el videíto que les puse en el grupo en cuanto a lo que se está viviendo en Haití. Todo eso como que nos despierta y nos dice de alguna manera qué realidad estamos viviendo. Pero no quiere decir que necesariamente hay que pasar ese rigor para vivir la realidad del servicio. Cuando no estamos bajo persecución y tenemos la posibilidad de movernos de otra manera, la intensidad ha de ser exactamente la misma. Porque finalmente el servicio tiene que ver con cosas que son muy importantes. Tiene que ver con la salvación de las personas. Tiene que ver con el establecimiento espiritual de las personas. Tiene que ver con la edificación espiritual de la persona. Y todo eso tiene una intensidad que no amerita una mediocridad en el servicio. Cuando yo busco en el servicio mi placer, mi satisfacción, mi estar, ¿no es cierto?, mi lugar, y yo busco esas cosas superficiales, suelo ser mediocre en el servicio. Suelo dar lo que me sobra en el servicio, porque no hay un compromiso. El servicio verdadero es una consecuencia de mi amor a Cristo y de mi amor al prójimo. No es un cargo, no es un puesto. Y eso es un poquito de lo que yo quiero hablar hoy. Quiero hablar del precio del servicio y que juntos podamos entender algunos aspectos y por supuesto para esto, ¿de quién vamos a hablar? Sino del apóstol Pablo. Y del apóstol Pablo como veníamos, ¿no?, repasando en su ministerio en Roma, donde podríamos decir es el punto más importante. Ahí en Roma Pablo va a poder desarrollar su ministerio hacia los gentiles y todo, pero vamos a ver que en Roma Pablo va a estar preso. Vamos a ver que con dificultad lleva a Roma. Y yo la pregunta que me hago, cuando nosotros servimos a Dios y tenemos un par de oposiciones, ¿cuál es el pensamiento inmediato que tenemos en nuestra vida? ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Tengo que estar haciendo esto? ¿Será de Dios que haga esto? ¿Tengo que hacer otra cosa? Estoy hablando de oposiciones sencillas. Bueno, el ministerio de Pablo desde su inicio hasta el final fue oposición. Y fue oposición de varios ángulos, que son los que también vamos a hablar hoy. Entonces yo quiero que en esta noche nosotros podamos entender cuál es el precio del servicio, podamos entender que muchas veces por servir a Cristo vamos a sufrir. ¿Por qué? Porque amamos, y fieles son las heridas del que ama, como te dije anteriormente, que el sufrimiento es de alguna manera
compatible con el tipo de trabajo que es servir a Dios, porque estás invirtiendo tu vida en almas para que esas almas, ¿no es cierto?, sean engendradas en Cristo y se renueven en Cristo. Y todo eso va a implicar oposición, todo eso va a implicar sufrimiento, pero también va a implicar la satisfacción más grande de todas, que es la de estar haciendo por gratitud a Él lo que Él nos mandó a hacer. Entonces me gustaría que pudiéramos ver, antes de desarrollar el tema, el servicio desde esta óptica. Servimos a Dios por gratitud. Nuestra gratitud no es una gratitud mediocre, es una gratitud comprometida. Y en esa gratitud comprometida somos conscientes que en el camino van a pasar momentos de dificultad y somos conscientes también que va a haber oposición en el camino. Pero también Dios va a estar y en el camino va a alentar nuestra vida y va a hacer que cada uno de nosotros podamos cosechar algo fructífero a través de lo que Dios nos envió a hacer. ¿Amén? Entonces, lo primero que me gustaría hablar sería del conflicto personal, ¿no?, de Pablo. Y eso está muy bien descrito en 2 de Corintios capítulo 7, versículo 5. Dice: nuestro cuerpo no tuvo reposo, de afuera conflictos, de adentro temores. Acá Pablo está expresando de alguna manera lo que ocurre adentro de él durante su servicio a Cristo y lo que ocurre afuera de él. Pablo desde un inicio tiene conflictos desde el momento que se convierte al Señor. Con la misma iglesia tiene conflicto. ¿Por qué razón? Imagínate el que te persigue, ahora te predica. Es como que así nomás me cuesta creerte. Lo hiciste matar a Esteban, agarrás a las mujeres de los pelos, a los hombres de las túnicas, los sacás, los entregás a la cárcel y ahora me venís a predicar de Cristo. ¿Hasta dónde te creo, Pablo, con todo esto? No le creía a nadie, todos tenían miedo de que fuera un infiltrado, ¿no es cierto? También va a tener problemas en la iglesia Pablo más adelante, porque Pablo empieza a crecer a imagen de Cristo y esto es lo que pasa. Muchas veces cuando todavía no tenemos una madurez, queremos el cargo, queremos el puesto, pero en la medida que lo vamos conociendo a Él, es como que cada vez va perdiendo ese sentido superficial, va perdiendo, ¿no es cierto?, su lugar y cada vez se va fortaleciendo adentro nuestro ese sentido de responsabilidad con todo el cuerpo, con cada uno. No es que yo soy líder de jóvenes, me dedico a los jóvenes. O sea, por supuesto, estoy trabajando específicamente con el joven, pero si veo al anciano y veo al otro que tiene necesidad, ahí estoy. Y si veo a la mujer que tiene necesidad, ahí estoy. Al niño que tiene necesidad, ahí estoy, porque sirvo. No me dedico a esto solamente y a nada más. Bueno, Pablo comenzó en eso a entender, por eso él se identifica, ¿no? Yo, Pablo, el más chiquito de todo, el más pequeño de todo, a veces tiene que decir apóstol, ¿no? Porque el corazón que no es bueno no interpreta la humildad de la manera correcta, interpreta la humildad como debilidad. Entonces Pablo, cuando se le pasaban algunos de... Bueno, yo, Pablo, apóstol, ¿no?, elegido por el Señor. ¿Se escucha? Si no lo... Hola, hola. No sé. Hola, hola. Ahí está, ahora sí. Entonces Pablo tiene problema dentro de la iglesia, ¿no? ¿Por qué razón? Porque él está buscando lo perfecto de Cristo, él está haciéndose cada vez más pequeño y algunos que no entendían nada se hacían cada vez más grandes. Entonces tenía problemas con esto y la congregación se confundía. Qué fuerte que predica este, qué... y Pablo, no. Entonces Pablo tenía que ajustar, tenía que, yo estoy queriendo parecer a Cristo, me estoy bajando, no, problemas con los líderes,
problema con los falsos hermanos, problemas y sufrimiento, problemas con su propio pueblo, que donde él iba, la propia gente de él iba atrás y defenestraba todo el trabajo. Imagínate eso. Ganaste una persona, se salvó una persona, vos le estás hablando a esa persona y viene alguien atrás y tira cosas, ¿no? Y la persona se corre, se aparta. El sufrimiento, ¿no? Con eso. Sufrimiento con las autoridades, los romanos. Parecía que Pablo como que desestabilizaba el asunto. Problemas con los mismos compañeros del ministerio. Se tenía que separar a veces, ¿no es cierto? Bernabé, tenían que separarse. Problemas, sufrimiento. Pero algo importante, ¿no? Él seguía avanzando. Él no paraba en el camino y decía, pero realmente, Señor, ¿vale la pena servirte? Pero, Señor, ¿estoy haciendo lo que vos me llamaste a hacer? Él avanzaba. Problemas de adentro, hablamos de los de afuera. Problemas de adentro. Con esto no te quiero desanimar, te quiero contar el precio del servicio. Para que entiendas que quien quiere servir a Dios por amor a Él y por amor al semejante, tiene que sobrellevar todo esto. Pero tenemos que pasar una. Me siento mal, no voy a la iglesia. No podemos ni hablar de empezar a servir. Porque te vas a sentir mal muchas veces y vas a tener que seguir dando como si fuera el mejor de tus momentos. No tiene que ver con cómo te sentís. No tiene que ver con lo que te está pasando, porque si tu servicio o el precio de tu servicio está condicionado a cómo te sentís ese día, déjame decirte que es muy pequeño. De hecho, ni siquiera podrías conservar tu trabajo secular de esa manera, ¿o me equivoco? No, hoy me siento medio bajoneado, no voy a trabajar. Ah, mira qué bueno. El otro día tenés otro en tu lugar, ¿no? ¿Viste? Con el servicio lo mismo. Y Pablo tenía problemas de adentro. Pablo describe su lucha interior. ¿Por qué razón? Porque Pablo se acercaba a la luz. ¿Y qué pasa cuando nosotros nos acercamos a la luz? ¿Cuántos quieren más de Cristo? ¿Cuántos quieren más de su presencia? Eso hace que vos tengas que hacer, ¿qué? Acercarte. Y cuando vos más te acercás, ¿qué es lo que se expone? Lo que somos realmente. Entonces, yo estoy acá. Yo me acerco más. ¿Y qué es lo que expone la luz de Cristo? Todo lo que yo soy. No es que cuando estaba atrás no lo era. Estaba todo eso escondido, estaba todo eso disimulado, pero ahora me estoy avanzando porque escuché que el pastor dijo que hay que acercarse más a Cristo y la otra hermana se acercó también y tuvo una experiencia. Yo también me quiero acercar a Cristo. Me acerco, ¿no? Tal cual soy. ¡Wow! Pablo, si había alguien que quería acercarse a la presencia del Señor, era Pablo. Y por supuesto que en su primer andar, su acercamiento a Él lo desnudó completamente. Lo desnudó en lo que él era como legalista, lo desnudó como religioso, lo desnudó en su lucha interior, se dio cuenta que lo que él creía que era no lo era. Y todo eso él tuvo que sobrellevarlo adentro. Muchas veces cuando el Señor trata en nuestra vida, nos bajoneamos un poquito. ¿Por qué razón? Porque nos damos cuenta de que tal vez hacemos cosas o edificamos cosas que no son las que tendríamos que haber edificado, hicimos cosas que no eran las correctas, creímos una cosa y era la otra, pero Él en su amor te trabaja. Él en su amor te dice, vení, y la luz te muestra. Y esto, bueno, quédate tranquilo, lo acomodamos. Pero a veces yo pienso que porque lo acomodo, ¿no es cierto?, tiene que parar todo. Y la realidad es que en el precio del servicio, mientras lo acomodo, tengo que seguir. Mientras los de afuera afligen el cuerpo, tengo que seguir. Sigo avanzando y es parte de, no como algo forzado, como algo natural. Porque el Espíritu Santo trabaja dentro mío, el enemigo ataca la conciencia, afuera tengo problemas contra el enemigo que bloquea la obra de Dios y todo esto es parte del precio del servicio.
Pero a veces uno idealiza la forma del servicio y lo interpreta desde el lado del placer. Servir a Cristo es placer, es gratificación espiritual, pero no es placer natural. En el placer natural, ¿no es cierto?, tiene que ir todo en armonía con mi deseo. En el servicio a Cristo, todo este tipo de cosas están presentes y a veces me hacen calcular mal y a veces me frustran y a veces me hacen dejar las cosas porque no puedo y las retomo después cuando estoy bien. Eso no existía en el apóstol Pablo. Pablo entendía que tenía que atravesar todo esto. Pablo entendía que los problemas estaban afuera y los problemas estaban adentro también. Y la única manera de poder manifestar continuamente su gratitud a Cristo era no volviendo atrás y seguir avanzando. Ese era su pensamiento. Entonces, ¿habían cosas que lo afligían al apóstol Pablo? Todas. ¿Hay cosas que te afligen a vos? Por supuesto que sí. Problemas con tus hijos, problemas económicos, rachas que uno se siente bajoneado, ¿no? Que siente que los ánimos andan para abajo. No hay resultado. Y hablo y le digo, no entiende y no hay resultado. Y viene otro, y otro que es colega, me viene con un problema. Problemas, dificultades. Tenemos que estar preparados, iglesia, porque es el precio del servicio. Amamos a Pablo, adoramos lo que hace Pablo y hizo Pablo, mejor dicho. Pero Pablo no es ni más ni menos que un ejemplo para inspirarnos a cada uno de nosotros. Si vamos a servir de verdad, no de mentirita, si vamos a servir de verdad y no va a ser una actividad superficial, sino una forma de manifestar mi gratitud a Cristo, mi amor a Cristo y a mi prójimo también, tengo que entender que todas estas cosas no pueden ser condicionantes en mi vida. Van a estar presentes, nos vamos a necesitar como cuerpo. Mientras sirvo al Señor, hermano, estoy bajoneado. No, pero ¿por qué? No, y no sé, me siento así. Bueno, a mí me pasó también, pero mirá, vamos a orar juntos, donde dos están en... Y eso te levanta, porque eso es cuerpo. Y no tengo ganas de avanzar porque no hay resultado, pero dale. A mí me pasó también de sembrar, no ver resultado, pero finalmente pasó, se abrió. Bueno, entonces sí, un paso más. Todo eso es lo que hacemos como cuerpo, todo eso en medio del servicio verdadero está presente, pero la renuncia por cualquier cosa, me siento mal y no, todo eso no hace un servicio verdadero, no es una expresión genuina de gratitud a Cristo. Yo puedo estar lleno de emociones y de sentimientos, pero la práctica demuestra la realidad de lo que hay en mí. Hoy por hoy, como iglesia, necesitamos conocer el precio del servicio y pagarlo. Él pagó el precio por cada uno de nosotros, pero esto no es para que te salves. Gran parte de nuestra frustración es porque no vivimos el precio del servicio como corresponde. No vivimos el servicio en lo que realmente es. No lo vivimos en su esencia. Y esa es gran parte de nuestra frustración muchas veces. Pero déjame decirte que siempre hay oportunidad para manifestar la gratitud de Cristo. Siempre hay oportunidad para pagar el precio. Yo me acuerdo cuando ya estaba ahí, estaba a poquito, ¿no es cierto?, de que me iban a dar la iglesia para pastorear, y el Espíritu Santo, en un momento yo estaba atravesando la Plaza Colón en Mar del Plata, ahí vivía a una cuadra de ese lugar y había una persona pidiendo, y yo pasé de largo pensando, ¿no?, en la iglesia, cuando me iban a darle, y el Espíritu Santo me dijo, comprale algo de comer y cuando yo te dé otras cosas, nunca te olvides de estas. Y ahí fue cuando el Espíritu Santo me enseñó lo que era el verdadero servicio. Porque uno a veces se olvida, ¿viste? Uno va cambiando unas cosas por las otras. Pero lo que realmente a vos te hace siervo de Dios, que es tu amor a Cristo, tu necesidad de mostrar a Cristo a otras personas en un servicio comprometido, eso no está limitado a nada, eso no está limitado a un cargo, a un puesto, a nada. Eso tiene que fluir de la vida de cada uno de nosotros. La responsabilidad, el cumplimiento, eso no tiene que ser una regla religiosa.
Yo debo de ser responsable, debo de cumplir todo por amor, por gratitud. Porque si yo sirvo, dejo las cosas en banda, vengo a cualquier hora, hago cualquier cosa, ¿cuál es mi gratitud real? ¿Estoy amando con todo mi corazón? ¿Estoy amando con todo mi ser? El servicio verdadero lleva un precio. Pablo se dio cuenta que iba a sufrir. El Señor se lo advirtió. Y en un segundo aspecto, había algo que sostenía, ¿no? Porque si yo te lo planteo de esta manera, decía, a ver, para un poquito, el servicio es sufrimiento. ¿Y dónde está el asunto? ¿Dónde está la parte buena en todo esto? ¿No? Ya te dije, el servicio no es meritorio. El sufrimiento, mejor dicho, no es meritorio. Lo que es meritorio es la perseverancia. La presencia de Dios de manera continua en la vida de Pablo era lo que lo mantenía renovado en este servicio. Y yo quiero hacerte esta pregunta. ¿Cuántos buscan, anhelan una experiencia continua con la presencia de Dios? La presencia de Dios en la vida del siervo de Dios, cada uno de ustedes, siervo de Dios no es el pastor, cada uno de ustedes son siervos e hijos de Dios. La presencia no tiene que ver con una convicción para que usted salga de la incredulidad. La presencia de Dios en la vida de un siervo de Dios tiene que ver con el aliento para poder concretar lo que Dios lo llamó. Fíjese Jesús. Aparece a sus discípulos para alentarlo. ¿Quién faltaba en ese lugar? Judas, lógico, faltaba, pues ya. Pero ¿quién faltaba? Tomás. Ahora, Tomás no estaba esperando aliento del Señor, estaba esperando confirmar algo. Si yo no meto las manos, si yo no pongo los dedos, no creo. Bueno, luego aparece el Señor de nuevo, mete las manos, mete los dedos, ¿no es cierto? Pero el Señor le dice, Tomás, bienaventurados los que no vieron y creyeron. A veces nosotros queremos que la presencia de Dios se manifieste en nuestra vida para algo egoísta, para algo propio, para algo satisfactorio, para sentirme bien. Y la realidad es que la presencia de Dios se manifiesta en mi vida. ¿Para qué? Para alentarme de manera continua. Por eso se manifiesta. La presencia de Dios se manifiesta en mi vida como se manifestó en la vida de Pablo de manera correctiva. Pero ¿a quién se presenta? A un hombre que busca con todo su corazón servir a Dios. Está equivocado, pero lo está buscando. Entonces la presencia de Dios, ¿qué hace? Viene y lo corrige porque no hay otra manera de que él cambie de lugar. La presencia de Dios viene para alentarlo, para decirle, Pablo, aunque vos estás ahora en la cárcel, vos vas a testificar en Roma. Dice la palabra de Dios que se apareció Jesús en la cárcel. Le habló el Señor, pero ahora Él está en la cárcel. Señor, ¿qué pasa acá? Y viene el Señor a la noche, quédate tranquilo. Vas a tener que hablar en Roma. La presencia de Dios, Cristo mismo, en la cárcel con Él. ¿Por qué quiero yo la presencia de Dios? ¿Qué busco en la presencia de Dios? ¿Busco simplemente confirmar o busco aliento para seguir adelante? Cuando realmente yo quiero servir al Señor con todo mi corazón, la presencia de Dios va a estar presente porque vas a tener momentos en los que vos vas a decir, no veo absolutamente nada y todo es contrario. Y solamente la presencia de Dios va a estar confirmando esas direcciones. Te va a decir, quédate tranquilo, seguí por acá porque yo soy el que está contigo. Yo soy el que te llamé, yo soy el que te mando y yo estoy con vos en esto. Entonces necesitamos, como Pablo necesitó la presencia de Dios, pero no para satisfacer nuestra incredulidad. Muchos vienen a buscar algo, a buscar que pase algo, ¿no? Y la realidad es que el Espíritu Santo ya está trabajando en cada uno de nosotros. Si no, no podríamos estar aquí. No estaríamos ni 2 minutos acá. El Espíritu Santo ya está obrando adentro nuestro. El milagro más grande que vos antes ibas al pecado, ¿no es cierto?, como si nada, y hoy te das cuenta que hay algo adentro que no es la conciencia, que te está mostrando. No avances sobre eso, porque eso está mal.
Tenés una voz adentro tuyo que te está diciendo, agarrá por este lado no, agarrá por este. Ese es el milagro más grande que nosotros podemos tener. Pero es un error querer tener la presencia de Dios para satisfacer nuestra incredulidad. Pero sí es bueno buscar la presencia de Dios para buscar aliento en el desafío al cual Dios nos está llevando, como Dios está tratando nuestra vida. Necesitas ese aliento de la presencia como Pablo lo necesitó. Y por supuesto eso le permitió a Pablo seguir adelante. ¿Por qué? Porque el hombre consagrado, el hombre que quiere servir de verdad a Dios, es el hombre que se alimenta de la presencia de Dios. Es el hombre que no busca aliento en otra cosa, no busca aliento en que las cosas le salgan bien, no busca aliento en tener resultados inmediatos, busca aliento en la presencia de Dios, busca fuerza en la presencia de Dios. Y basta que Dios hable con su boca para que Él renazca, para que Él se renueve como el águila. Él no se renueva por cosas de afuera, Él se renueva por estar en la presencia de Dios. Y esto fue el regalo continuo que el Señor le hizo a Pablo. Le dijo, es cierto, Pablo, por causa del ministerio vas a sufrir, pero no porque vos seas particular. Vas a sufrir porque mi ministerio es difícil. Se opone la carne del hombre, se opone el corazón del hombre, se opone el diablo. Todo el mundo se opone a que la luz de Cristo se encienda. Va a ser difícil. No va a ser fácil, no es un asunto de soplar y hacer botella. ¿Cuántas personas abren iglesias hace un poquito de tiempo? No hay resultado, cierran. Empiezan algo, no hay resultado, se van. Pero no es así. Hay oposición, hay dificultad. Porque esto es verdadero, porque esto vale. Esto vale más que todo el oro del mundo. Por eso hay dificultad. ¿Y qué me da Dios para la dificultad? Su presencia. No para creer en Él. No para que pase algo y Dios me convenza. Dios no te quiere convencer. Su Espíritu Santo quiere revelar su obra en tu vida. Y después quiere alentarte, sí, con su presencia de manera continua, como lo hizo con el apóstol Pablo. Para no desalentarte, para no aflojar en el camino. Y finalmente, Pablo llega a Roma. Y hay tres cositas, ¿no?, que me gustaron. Que él tiene que hacer una reingeniería en su servicio. Muchas veces nosotros tenemos nuestra propia perspectiva de servir a Dios. Entonces creemos en momentos, tiempos, formas propios nuestros, que generalmente no tienen nada que ver con los de Dios. Moisés empezó a servir, creía que con una espada iba a lograrlo. La forma de Dios fueron 40 años, ¿no es cierto?, hasta que realmente le entendió que no era nada y ahora sí lo podía hacer. Gedeón organizó todo el ejército, el Señor le disminuyó el ejército. Entonces no es a la manera nuestra. Y a veces nos frustramos por eso, porque idealizamos el servicio y cuando el servicio no se da de esa manera, no sabemos qué hacer y a veces renunciamos, nos frustramos. Entonces Pablo llega a Roma y lo reciben con bombos y platillos al principio. Y después decir, bueno, hubo un naufragio, hubo problema, llegué, qué bueno, me están recibiendo con todo. Pero eso duró poquito tiempo, pobre Pablo, ¿no? Hechos 28, versículo 14 en adelante, dice, donde habiendo hallado, hermanos, nos rogaron que nos quedásemos con ellos 7 días y luego fuimos a Roma, de donde oyendo de nosotros los hermanos salieron a recibirnos hasta el foro de Apio y las 3 tabernas. Al verlo Pablo dio gracias a Dios y cobró aliento. Cuando llegamos a Roma, el centurión entregó los presos al prefecto militar, pero a Pablo se le permitió vivir aparte con un soldado que lo custodiase. Ese es el peligro cuando cobramos aliento de los resultados. ¡Qué bueno! ¡Ahora sí! ¡Ahora va a Roma! No, pará. A Roma, pero con arresto domiciliario.
No le pusieron el brazalete electrónico porque no existía en ese momento, pero sí lo ataban o lo esposaban con el soldado que tenía al lado. Él no podía hacer otra cosa. Imagínate el conflicto. Paso un naufragio. Me reciben todos bien y ahora me arrestan. Ahora tengo que estar preso. Cuando vos me llamaste a predicar el Evangelio acá, nosotros lo vemos de afuera esto, ¿no? Pero ¿qué pasaría en nuestras vidas? Me siento bien en un momento, todo lindo, después en un momento la cosa se pone difícil. ¿Cómo me movería yo en eso? ¿Qué sentiría? No me está haciendo feliz el servicio, no me siento gozoso, no me siento pleno. Hay algo que no está funcionando en el servicio, no sé qué es. Que Dios está preparándolo a este hombre. Y Dios está haciendo a través de este hombre lo que Él se propuso. Y esto tenía que ser de esa manera. Nosotros establecemos formas y tiempos distintos, pero Dios conoce cuál es la efectividad. Y esa era la manera en la que lo tenía que hacer Pablo. ¿Cuántas veces nos frustramos porque no se dio la manera que nosotros esperábamos? Bueno, los que viajan a África ya saben eso. Muchos de los que viajaron en el viaje que hicimos cuando fue Johan, el médico, me venía a la mente, ¿no? Él estaba feliz porque soñé con viajar a África para atender a los niños en África. No pudo atender a los niños. No le dejaron atender a los niños. ¿Qué tuvo que hacer el médico? Tuvo que agarrar una pala y hacer un puente. Y cuando terminó ese trabajo, él dijo, nunca me sentí tan pleno. Ni se me cruzó tener que hacer esto. Yo venía a trabajar con los chicos, pero la verdad esto me cambió. Yo necesitaba esto. Qué distinto, ¿no? Los planes de Dios y los nuestros. No pudo atender a nadie, pero sí pudo agarrar una pala a la cual no estaba acostumbrado, pudo hacer un puente, pudo ser renovado por el Señor como él ni se imaginaba. A veces creemos que es lo que nosotros hacemos y Dios nos lleva por distintos caminos para hacer Él en nuestra vida, para trabajar Él en nosotros, para que si la cosa no sale como vos esperás y es distinta, ¿qué vas a hacer? Vos soñaste algo y Dios dice, vamos para ese lado, pero no es como vos lo estás esperando, es diferente. ¿Qué hacemos ahí? Bueno, esto le pasó a Pablo. Pablo tuvo que redefinir su ministerio, tuvo que hacer una reingeniería sobre su ministerio. Cuando la cosa se da como nosotros no esperamos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Tenemos que parar? ¿Tenemos que abandonar? ¿Tenemos que dejar? ¿O tenemos que reconsiderar y readaptar las cosas? Bueno, eso es servicio. Servicio no es ir preparado con todo y si no se da como yo tengo planificado, se interrumpe todo ahí. Es ¿qué puedo hacer? Tal vez lo que yo preparé no se puede, pero se puede hacer otra cosa. Bueno, lo que se puede hacer, eso hago. Eso es servir a Él. Fui al lugar, pensé que iba a ser es distinto. Elías, anda a Sarepta que una viuda te va a dar de comer. Bueno, debe ser la viuda rica del pueblo. No, era la más pobre de todo el pueblo. Distinto. Pero gracias a Dios por ese episodio, porque hoy cuánto nos ministra acerca de Elías. Elías hace una obra extraordinaria, resucita al hijo de esa viuda. Las cosas no se dan a veces como nosotros queremos, pero el servicio verdadero está preparado para cambiar, para rediseñar las cosas según la voluntad de Dios. Y eso fue lo que tuvo que hacer Pablo. Del 23 en adelante, el 28 dice, 28-23 en adelante, y habiéndoles señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales le declaraba y testificaba el reino de Dios. Desde la mañana hasta la tarde. Repetí conmigo, ¿desde cuándo hasta cuándo? Desde hasta persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Y algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. ¿Qué pasa cuando te rechazan?
¿Qué pasa cuando a veces vos querés hablarle a otro y se terminó todo ahí? No pasa más nada. O cuando a veces vos estás y parece la gente indiferente, parece que no hay respuesta. Bueno, Pablo no dijo, bueno, acá no hay respuesta, me voy para otro lado. Pablo desde la mañana hasta la tarde, pum, 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 pum. La perseverancia. Cuanto nuestro servicio es un servicio hedonista, es un servicio que no quiere tener sufrimiento, quiere resultados rápidos. Si la cosa no se produce inmediatamente, la abandono, la dejo. Pero el servicio verdadero sabe que ahí hay una necesidad y que si esa gente está cerrada, la necesidad es mayor. Entonces no es que Dios se equivocó porque la gente está cerrada, al contrario, Dios acertó. ¿Por qué razón? Porque está viendo la necesidad de esas personas. Ahora, si yo hablo y me voy, no pasa nada. Pero si yo me quedo ahí e insisto, pasa lo que pasó en la palabra, que muchos creyeron. Otros siguieron en la suya, pero muchos de los que había creyeron. No, ya le hablé. No, ahí no pasa nada. No, seguir. ¿Por qué? Porque el Señor, cuando estaba en la cárcel, me dijo que yo iba a ir a Roma y que yo tenía un plan definido de Dios en Roma y que ellos que yo esté preso no quiere decir que eso se detiene ahí. Voy a predicar desde el lugar donde estoy preso. Que no presten atención no quiere decir que todo se termina ahí. Voy a estar de la mañana a la tarde hablando. Si se quieren ir, se van. Si se quedan dos, están bien. Esos dos que se quedan van a escuchar y se van a salvar. Esa perseverancia, ese servicio que no busca el propio placer, sino agradar a aquel que lo llamó, es el que termina cosechando y dando fruto. El facilismo no quiere decir que la cosa es sobrenatural. Soplar y hacer botellas generalmente no es el llamado. El discipulado de una vida lleva años. Salvar una vida. A veces hay gente que se entrega de una, son los pocos. Pero hasta que una persona se entrega, es discipulada, eso lleva tiempo, lleva años. Eso amerita servicio verdadero. Si el servicio es egoísta, yo voy a perder el fruto en el camino. Pero si el servicio es verdadero y comprometido, yo voy a estar dedicándome y voy a cosechar frutos y frutos grandes. Recordemos que el Señor no premia lo visible. El Señor premia la intención del corazón, premia lo esencial. Y ese es el servicio al que fuimos llamados. Tenemos que predicar acá arriba y ser igual abajo. Tenemos que hacer un servicio incondicional afuera y después venir aquí y hablar de Cristo y edificar a nuestros hermanos. Y toda nuestra vida es un servicio continuo. Toda nuestra vida es una entrega. No puede estar condicionada a un cargo. No puede estar condicionada a una predicación aquí arriba. No. Nuestro servicio tiene que ser continuo y si la cosa aparentemente no da resultado, yo no puedo aflojar, yo tengo que seguir y mientras sigo algo se va a romper y si la cosa no es como yo creía, hay que cambiarla en el camino, se cambia y se varía en el camino, pero Dios no es hombre para mentir. A veces cuando yo digo escuché a Dios y la cosa pasa diferente y yo tomo una decisión de irme de eso, ya automáticamente empiezo a poner en tela de juicio lo que Dios me habló, lo que yo estoy escuchando, y se arma un lío bárbaro. Pero cuando yo escucho a Dios, cuando Dios me habla y me alienta en el camino al servicio, yo sé que tarde o temprano lo que el Señor dijo se tiene que cumplir, iglesia. Y ese es el compromiso con el servicio verdadero, ese es el precio del servicio verdadero. Y finalmente, versículo 30 y 31, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada, recibía a todos los que a él venían predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. Probablemente él vio como un impedimento la casa en la que estaba, el soldado que estaba a su lado, que lo tenía esposado. Tal vez en algún momento él consideró, pero también él consideró la presencia de Dios estuvo conmigo en esa cárcel y me mandó a este lugar. Entonces desde aquí algo se puede hacer. Durante 2 años seguidos esa casa se convirtió en una iglesia.
Él no podía salir de ahí, pero la gente sí podía llegar. Y llegaban de todos lados a recibir la palabra de Dios, porque el Señor no se equivoca. Ese tiene que ser nuestro compromiso con el servicio, iglesia. No idealizamos un servicio que nos gratifica a nosotros solos. No idealicemos un servicio que si la cosa no se da como nosotros esperamos, abandonamos en el camino. Entendamos que el Señor nos llamó y desde lo más pequeño hasta lo más grande es importante en la obra de Dios. Él te llamó a servirlo, Él te llamó a un compromiso, Él te llamó a una perseverancia, Él te llamó a no claudicar. Pero eso, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos por gratitud. No lo hacemos por miedo al infierno. Yo quiero agradecerle a mi Cristo todo lo que hizo por mí. Yo le quiero agradecer con todo mi corazón y entiendo que la manera no es solamente pronunciándolo con mi boca, en alabanza, en adoración, es hacer lo que Él me llamó a hacer y hacerlo de una manera comprometida, por amor, por gratitud, no por ninguna otra motivación diferente. Así que yo quiero desafiarte en esta tarde, que cada uno de nosotros podamos evaluar el precio del servicio verdadero. No tiene que ir, capaz que nunca vas a ir ni a África ni a lugares, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con mantenerte en los momentos de dificultad, en los momentos de desaliento, en los momentos en donde parece que todo es contrario a lo que el Señor te dijo. Mantenerte porque Él es fiel en cumplir lo que prometió. Y Él te da el regalo más grande para que en el momento de desaliento vos seas renovado, y es su presencia. No busques la presencia de Dios para satisfacer incredulidad. Busca la presencia de Él para fortalecerte. El hombre de Dios, el hombre consagrado a Dios, se alienta, se motiva en la presencia de Dios. Cerramos nuestros ojos.